El Ministerio de Curación, capítulo 2, segunda parte. Días de ministerio activo. En su brazo llevará a los corderos. Dirigiéndose a una de las del grupo, el Salvador alienta su confianza diciéndole: ¿qué puedo hacer por ti? Entre sollozos, ella le expone su gran necesidad: Maestro, que sanes a mi hijo. Cristo toma al niño de sus brazos y a su toque desvanece la enfermedad. Huye la palidez mortal. Vuelve a fluir por las venas la corriente de vida. Se fortalecen los músculos. La madre oye palabras de consuelo y paz. Luego se presenta otro caso igualmente urgente. De nuevo ejerce Cristo su poder vivificador, y todos alaban y honran al que hace maravillas. Hacemos mucho hincapié en la grandeza de la vida de Cristo. Hablamos de las maravillas que realizó, de los milagros que hizo, pero su atención a las cosas que solemos estimar insignificantes es prueba aún mayor de su grandeza. Los judíos acostumbraban llevar a los niños a algún rabino para que pusiese sus manos sobre ellos y los bendijera, pero los discípulos pensaban que la obra del Salvador era demasiado importante para interrumpirla así. Cuando las madres acudieron deseosas para que Cristo bendijera a sus pequeñuelos, los discípulos las miraron con desagrado. Pensaban que los niños no iban a obtener provecho de una visita a Jesús y concluyeron que a él no le agradaría verlos. Pero el Salvador entendió el cuidado solícito y la aflicción de las madres que procuraban educar a sus hijos de acuerdo con la palabra de Dios. Él había oído sus oraciones y las había atraído a su presencia. Una madre había salido de su casa con su hijo para encontrar a Jesús. En el camino dio a conocer su propósito a una vecina, y ésta a su vez también deseaba que Cristo bendijese a sus hijos. Así que fueron unas cuantas madres con sus hijos, algunos de los cuales ya habían pasado de la primera infancia a la niñez y juventud. Al exponer las madres sus deseos, Jesús escuchó con simpatía su tímida y lagrimosa petición, pero aguardó para ver cómo las tratarían los discípulos, y al notar que éstos las reprendía y apartaban, pensando hacerle un favor, él les demostró el error en que estaban y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Marcos 10:14. Luego tomó a los niños en brazos, les puso las manos encima y les dio las bendiciones por las cuales los había traído. Las madres quedaron consoladas, volvieron a sus casas fortalecidas y bendecidas por las palabras de Cristo. Se sentían animadas para reasumir sus cargas con alegría renovada y trabajar con esperanza por sus hijos. Si pudiéramos conocer la conducta ulterior de esas madres, las veríamos recordando a sus hijos la escena de ese día y repitiéndoles las amantes palabras del Salvador. También veríamos cuán a menudo, en el curso de los años, el recuerdo de esas palabras impidió que los niños se apartaran del camino trazado para los redimidos del Señor. Cristo es hoy el mismo Salvador compasivo que caminó entre los hombres. Es hoy tan verdaderamente el ayudador de las madres como cuando en Judea tomó a los niños en sus brazos. Los niños de nuestros hogares fueron comprados por su sangre, tanto como los de antaño. Jesús conoce la carga del corazón de toda madre. El ser cuya madre luchó con la pobreza y las privaciones simpatiza con toda madre en sus labores. El que hiciera un largo viaje para aliviar el corazón angustiado de una cananea, hará otro tanto por las madres de hoy. El que devolvió a la viuda de Naín su único hijo, y en su agonía de la cruz se acordó de su propia madre, se conmueve hoy por el pesar de las madres. Él las consolará y ayudará en toda aflicción y necesidad. Acudan, pues, a Jesús las madres con sus perplejidades. Encontrarán gracia suficiente para ayudarlas en el cuidado de sus hijos. Abiertas están las puertas para toda madre que quiera depositar su carga a los pies del Salvador, el ser que dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Marcos 10:14.
sigue invitando a las madres a que le traigan a sus pequeñuelos para que los bendiga. En los niños allegados a él, el Salvador veía hombres y a mujeres que un día serían los herederos de su gracia y súbditos de su reino, y algunos mártires por su causa sabían que esos niños lo escucharían y lo aceptarían como su redentor más rápidamente que los adultos, muchos de los cuales son sabios según el mundo, pero duros de corazón. Al enseñarles se colocaba al nivel de ellos. Él, la majestad de los cielos, respondía a sus preguntas y simplificaba sus importantes lecciones para que las comprendiera su entendimiento infantil. Plantaba en la mente de ellos la semilla de la verdad, que años después brotarían y llevarían fruto para vida eterna. Responsabilidad de los padres. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidieran a los niños acercarse a Él, hablaba a sus seguidores de todos los siglos, a los dirigentes de la iglesia, ministros, consejeros y todos los cristianos. Jesús atrae a los niños y nos manda, déjenlos venir, como si nos dijera, vendrán si no les impiden. Cuídense de dar una imagen errónea de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengan a los pequeñuelos alejados de Él por vuestra frialdad y aspereza. No sean causa de que los niños sientan que el cielo no sería un lugar placentero si ustedes estuvieran allí. No hablen de religión como de algo que los niños no pueden entender, ni actúen como si no esperaran que ellos acepten a Cristo en su niñez. No les den la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador tienen que renunciar a todo lo que llena la vida de gozo. Mientras el Espíritu Santo influye en los corazones de los niños, colaboren en su obra. Enséñenle que el Salvador los llama y que nada le produce mayor gozo que verlos entregarse a Él en la flor y lozanía de su edad. El Salvador considera con infinita ternura las almas que compró con su sangre. Pertenecen a su amor. Las mira con indecible cariño. Su corazón anhela alcanzar no solo a los mejor educados y atractivos, sino también a los que por herencia y descuido presentan rasgos de carácter objetables. Muchos padres no comprenden cuán responsables son de esos rasgos en sus hijos. Carecen de la ternura y la sabiduría necesarias para tratar con los que yerran por su culpa. Pero Jesús mira a esos niños con compasión. Sabe seguir el rastro desde la causa hasta el efecto. El obrero cristiano puede ser un instrumento de Cristo para traer al Salvador a esas criaturas imperfectas y extraviadas. Con sabiduría y tacto puede unirlos en su corazón, puede infundirles ánimo y esperanza, y mediante la gracia de Cristo puede ver transformarse su carácter, de modo que resulte posible decir respecto de ellos, de los tales es el reino de Dios. 5 panecillos alimentan a una muchedumbre. Durante todo el día, la gente se había apiñado en derredor de Jesús y sus discípulos, mientras Él enseñaba a orillas del mar. Habían escuchado sus palabras de gracia, tan sencillas y claras que para sus almas era como el bálsamo de Galá. El poder curativo de su mano divina había suministrado salud al enfermo y vida al moribundo. Ese día les había parecido como el cielo en la tierra, y no fueron conscientes del tiempo transcurrido desde que comieron. El sol se hundía en el poniente, y sin embargo, la gente tardaba en irse. Finalmente los discípulos se acercaron a Cristo para instarlo a que, por consideración a la multitud, despidiera a la gente. Muchos habían venido de lejos y no habían comido. Desde la mañana podían obtener alimento en las aldeas y ciudades cercanas, pero Jesús dijo: «Dadles vosotros de comer». Mateo 14:16. Luego, volviéndose hacia Felipe, le preguntó: «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?». Juan 6:5. Felipe echó una mirada sobre el mar de cabezas y pensó cuán imposible sería alimentar a tanta gente. Respondió que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno comiese un poco. Jesús preguntó:
cuánto alimento había disponible entre la gente. Andrés dijo: «Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tantos?». Versículo 9. Jesús mandó que se los trajeran. Luego dispuso que los discípulos hicieran sentar a la gente sobre la hierba. Hecho eso, tomó ese alimento y, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 19 y 20. Cristo dio de comer a la muchedumbre merced a un milagro del poder divino. Sin embargo, cuán modesta era la comida provista. Solo los peces y los panes que constituían el alimento diario de los pescadores de Galilea. Cristo podía haberle dado a la gente una colación suntuosa, porque el alimento preparado meramente para satisfacer el paladar no les habría servido de enseñanza para su bien. Mediante ese milagro, Cristo deseaba dar una lección de sobriedad. Si los hombres fueran hoy de hábitos sencillos y si viviesen en armonía con las leyes de la naturaleza como Adán y Eva en un principio, habría abundantes provisiones para satisfacer las necesidades de la familia humana. Pero el egoísmo y la gratificación de los apetitos trajeron el pecado y la miseria a causa del exceso por una parte y de la necesidad por otra. Jesús no procuraba atraerse a la gente satisfaciendo sus deseos de manjares. Para esa gran muchedumbre, cansada y hambrienta después de tan largo día lleno de emociones, una comida sencilla era prenda segura de su poder y de su solícito afán por satisfacer las necesidades comunes de la vida. El Salvador no ha prometido a sus seguidores el lujo mundano. El destino de ellos puede hallarse limitado por la pobreza, pero ha empeñado su palabra al asegurarles que sus necesidades serán suplidas y les ha prometido lo que vale más que los bienes terrenales, el permanente consuelo de su propia presencia. Una vez que la gente comió, sobró alimento en abundancia. Jesús mandó a sus discípulos: «Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada». Juan 6:12. Estas palabras significaban más que recoger lo sobrante en cestas. La lección era doble. Nada debe ser malgastado. No hemos de perder ninguna ventaja temporal. No debemos descuidar cosa alguna que pueda servir para beneficiar a un ser humano. Recojamos todo cuanto pueda aliviar la penuria de los hambrientos del mundo. Con el mismo cuidado, debemos atesorar el pan del cielo para satisfacer las necesidades del alma. Hemos de vivir en toda palabra de Dios. Nada de cuanto Dios ha dicho debe perderse. No debemos desoír una sola palabra de las referentes a nuestra salvación eterna. Ni una sola debe caer al suelo como inútil. El milagro de los panes nos enseña que dependemos de Dios. Cuando Cristo dio de comer a los 5,000, el alimento no estaba a la mano. A simple vista no disponía de recurso alguno. Estaba en el desierto, con 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Él no había invitado a la multitud a que lo siguiese hasta allí. Afanosa de estar en su presencia, había acudido sin invitación ni orden. Pero él sabía que después de escuchar sus enseñanzas durante el día entero, todos tenían hambre y desfallecían. Estaban lejos de sus casas y ya anochecía. Muchos estaban sin recursos para comprar alimento. El que por causa de ellos había ayunado 40 días en el desierto, no quiso consentir en que volvieran sin comer a sus casas. La providencia de Dios había puesto a Jesús donde estaba y dependía de su Padre Celestial para disponer de medios con que suplir la necesidad. Cuando nos vemos en estrecheces, debemos confiar en Dios. En toda emergencia, debemos buscar ayuda en el Ser que tiene recursos infinitos en su mando. En este milagro, Cristo recibió del Padre. Él lo dio a sus discípulos, los discípulos a la gente, y la gente la repartió entre sí. Así también todos los que están
unidos con Cristo, recibirán de Él el pan de vida y lo distribuirán a otros. Los discípulos de Cristo son los medios señalados de comunicación entre Él y la gente. Cuando los discípulos oyeron la orden del Salvador, dadles vosotros de comer, surgió en su mente todas las dificultades. Se preguntaban, ¿iremos a las aldeas a comprar alimento? Pero, ¿qué dijo Cristo? Dadles vosotros de comer. Los discípulos trajeron a Jesús todo cuanto tenían, pero Él no los invitó a comer, les mandó que sirvieran a la gente. El alimento se multiplicó en las manos de Cristo y las manos de los discípulos, al tenderse hacia Cristo, nunca quedaban vacías. Las escasas reservas alcanzó para todos. Satisfecha ya la gente, los discípulos comieron con Jesús del precioso alimento suplido por el cielo. Cuando vemos las necesidades de los pobres, ignorantes y afligidos, ¿cuántas veces flaquea nuestro corazón? Preguntamos, ¿qué pueden nuestra débil fuerza y nuestros escasos recursos para satisfacer tan terrible necesidad? ¿No deberíamos esperar que alguien más competente que nosotros dirija la obra o que alguna organización se encargue de ella? Cristo dice, dadles vosotros de comer, usen los medios, el tiempo, las habilidades de que disponen, lleven a Jesús sus panes de cebada. Aunque vuestros recursos sean insignificantes para alimentar a millares de personas, pueden bastar para dar de comer a una sola. En manos de Cristo pueden saciar a muchos. A imitación de los discípulos, den lo que tienen. Cristo multiplicará la ofrenda y recompensará la confianza honesta y sencilla depositada en Él. Lo que parecía una escasa provisión se convertirá en un festín abundante. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad. Segunda de Corintios 9, 6 al 11.